para el Cambio ya está con ustedes en este 16 de agosto del año 2024. Muchas informaciones en nuestro país. Lo que tiene que ver, ante que todo, el 161 aniversario por aquella gesta restauradora y el movimiento que hay en el país, básicamente en el Distrito Nacional, por la juramentación en su segundo mandato del presidente Luis Abinader. Y de hecho hay gente de diferentes países, mandatarios, que están de visita en la República Dominicana. A nosotros particularmente en este o cualquier gestión nos satisface que venga gente a este país, porque esos son lazos que pueden utilizarse para poder seguir proyectando la República Dominicana. Pero con relación al acontecimiento histórico, hay que decir que Santana era entonces el presidente de la República y no sabía qué hacer con este país, porque había entrado en una crisis económica que no podía manejar. Y Santana, que era un hombre de mucho valor, pero con una mente muy reducida, lo que pensó fue vender este país. E incluso se le llegó a proponer a España que en negociaciones la República Dominicana pase a ser una provincia más de España. Pero una cosa muy lamentable que hemos visto en los relatos históricos es que un trinitario como Felipe Alfao, entre los años 58 y 59 del siglo 1800, estaba en España representando a Santana, negociando para ceder a la República Dominicana, un acontecimiento que se concretó. Y entonces, como dice el pueblo, aquellos acontecimientos de triste recordación fue que generaron todo lo que tiene que ver con esa gesta patriótica que comenzó en 1861 y terminó en el 65. Hay hombres y mujeres que no tienen dominio de la historia o no le interesa. Y yo pensé en un hombre contemporáneo nuestro que ya ha fallecido, pero que hace poco tiempo, que dijo, porque fue un hombre siempre de izquierda, pero hizo un cambio y dijo que su mente era de izquierda, pero su estómago era de derecha. Y entonces aquellos acontecimientos se sumaron muchos hombres buenos que fueron trinitarios. Por ejemplo, Francisco de Rosario Sánchez pertenecía a la gente de Báez, Buenaventura Báez, que estaba atacando y combatiendo la gestión de Santana, no porque él quisiera hacer cosas diferentes, y eso se da en la política actual. Hay líderes políticos que en determinado momento mantienen una posición, pero no es porque ellos quieren transformación, es por ellos resaltarse. Y entonces un historiador tan agudo como Juan Isidro Jiménez Grullón se atreve a afirmar que cuando Francisco del Rosario Sánchez cayó en el cercado de San Juan de la Maguana, él no está seguro que lo haya caído como trinitario, sino como adepto al proyecto político de Buenaventura Báez. Esta es la forma de nosotros iniciar a Voz para el Cambio y abrir la plataforma, y ojalá que Alfonso ya esté en vía de comunicarse, él que es un dajabonero de
completo, porque todo momento vive hablando de Dajabón, para que él nos hable entonces del grito de Capotillo. Jacinto, bienvenido en este día que hay tanto movimiento en la República Dominicana. Saludos, muy buenos días a nuestros amigos que siempre están pendientes acá en su espacio Voz para el Cambio como ventana abierta de posibilidades. Y hoy decía uno de los héroes de la restauración, lo voy a citar: no hay patria donde no hay civismo, decía Gregorio Luperón, uno de los protagonistas de este acontecimiento que celebramos en el día de hoy, entendiendo que la restauración realmente fue un paso sumamente importante en nuestro país. Estamos hablando que cuando se produce la restauración, ya el país teníamos cerca de casi 2 décadas que habíamos logrado lo que es la independencia o separación en el 1844. Ahora, ¿qué pasa con ese proceso que se da? ¿Qué pasa con el pensamiento, la actitudes que tenían las personas que en este momento tenían el poder o toma de decisiones? Es que muchos de ellos todavía no entendían que la naciente república, la República Dominicana, podría encaminarse por sí sola. Eso vemos en ese contexto varias corrientes de cómo no caminar sola, sino buscar un protectorado. Hay gente, hay grupitos que eran afrancesados, querían anexarle esta parte de la isla a Francia. Otro grupo quería Estados Unidos, otro grupo quería España, y ahí se tenía entonces estas intenciones que luego se materializó con Pedro Santana, el general Pedro Santana, que era que estaba en el poder en ese momento, y ya todos sabemos qué pasó. Llega, se hace un protectorado nuevamente, como dice Juan Francisco, una provincia, volvemos a ser colonia de España. Y eso no cayó bien a un grupo de personas que sí veía que éramos importantes, que veían que sí teníamos la capacidad y el derecho, y sobre todo toda vocación de los pueblos, que es el derecho a la libertad, a caminar solo en el sentido desde una identidad, desde unas leyes, desde unos principios. Entonces ahí viene entonces lo que es este conflicto armado, donde se sacó a España de acá, y ahí volvimos nuevamente a constituir lo que llamamos la Segunda República. Y hay que ver qué ha pasado más adelante. A partir de ahí, más conflicto todavía, porque se saca, Pedro Santana muere, pero luego viene la batalla de quién se queda con el poder, y entonces hay una figura sumamente que jugó un protagonismo por los periodos que él estuvo asumiendo el poder en este país. Estamos hablando de Báez, Buenaventura Báez, que hizo de este país lo que quiso. Creo que si aquí tenemos que mencionar cuál ha sido el dominicano realmente que se ha ganado la corona por ser el peor gobernante, por ser el peor enemigo de su propia patria, yo le daría esa corona a Buenaventura Báez, que al final terminó en Inglaterra, en Francia, con todos los recursos y el dinero que se robó de este país. Pero también Buenaventura Báez era la intención también de anexar, de vender este país a estas potencias que sí tenían el interés de volver a anexarse este pedazo para sí. Entonces, lo que nosotros vemos dentro de lo que es lo que celebramos en el día de hoy es de cara a qué se está haciendo con la patria, cuál es el nivel de civismo que tenemos, qué han hecho los mandatarios, inclusive el que tenemos ahora, que hoy va a ocupar un segundo mandato. Valió la pena realmente hacer ese esfuerzo para volver a restaurar lo que ya teníamos ganado
como llamamos, la independencia y ser un país soberano con una identidad, o si seguimos todavía esperando de que los ideales del patricio Juan Pablo Duarte se tienen que llevar en la praxis, en la práctica, a partir del ejercicio de poder. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir mirando para luego hacerle una voz de alerta a nuestros gobernantes, de manera especial al presidente Luis Abinader Corona, que hoy va por el segundo mandato, para ver si en estos 4 años pueda realmente asentar las bases para poder dignificar lo que estos héroes en un momento molaron, todo lo que es su patrimonio, su vida, para que este país pueda realmente tener mejores senderos. Es necesario, Jacinto, en cada etapa histórica poder uno reseñar los nombres para que permanezcan en la mente de las nuevas generaciones. Hombres como Santiago Rodríguez, que fue de los pioneros entre los hombres que iniciaron el proceso restaurador, Gregorio Luperón, Pepillo Salcedo, yo creo General que Polanco. ese finalmente fue fusilado. Sí, Porque no estaba muy claro y se entendió que estaba favoreciendo posiciones que no beneficiaban a la República Dominicana, de manera que hay que emular y recordar con admiración los hombres y las mujeres que en cada momento de gloria de este país han arriesgado su vida, su familia, porque luchar siempre en contra de los poderosos ha sido muy difícil. Aún en época de democracia, siempre el que lleva posiciones que no son acorde con lo que tienen el poder en el mando, son sacrificados, tienen limitaciones para vivir, porque el poder solamente reconoce al que le tira piropo y al que lo defiende. Y uno mirando esto que usted plantea de recordar esos nombres, ya que no podemos recordar esos rostros, por lo que implica del tiempo ya que pasó este gran acontecimiento, hay que saber que ese grupo que lucharon en lo que es para la restauración, de devolverle al país una conquista que ya se había logrado, y sobre todo Juan Francisco después de casi 20 años, porque hablar de 1844 y luego al 1861, donde empieza entonces esa guerra para sacar a los españoles, estamos hablando 61, 65, 4 años. Eran hombres pobres, eran hombres que no tenían, ellos no tenían que dejarle a su familia que para comer cuando ellos se iban a la guerra. Era gente con los pies por el suelo. Usted que conoce lo que es el tabaco allá en el Rosario Pandier, entonces usted se imagina a Pei, a Fran, a Joaquín y toda la gente que trabajaba el tabaco allá. Y a Damaso. A Damaso. Era gente tabaquera. Jacinto, pero el tabaco tiene una dificultad, que es que el que lo cultiva no puede comer de él. Entonces es distinto al vívere, a una mata de plátano, que usted hasta medio nuevo lo corta. Yo trabajé mucho, yo trabajé casi toda mi adolescencia, mi niñez en el tema del tabaco, y una de las cosas que me preguntaba, ¿por qué yo ni fumo y ni siquiera esto se come? Entonces yo no lo trabajaba con mucho gusto, pero ahí tenemos, y bueno, leerse Juan Francisco, y recomendar a la gente que hay un personaje que también es importante en la parte ideológica, en la parte del pensamiento, leerse de Pedro Francisco Bono, El Montero, que es un tratado realmente que va analizando todo esto en ese contexto, un tratado de sociología. Por eso es que Pedro Francisco Bono lo tienen como padre de la sociología acá en la República Dominicana. Y leerse El Montero de Pedro Francisco Bono
para que uno pueda comprender eso que estamos narrando con detalles de cómo vivía esa población en ese momento cuando logramos nuevamente sacar, en este caso, a los españoles de acá, en esto que hoy celebramos en el día de hoy, que decimos la restauración. Restaurar lo que antes se construyó y por falta de visión o por caprichos personales o por beneficios, porque hablar tanto Santana como Báez lo que estaban buscando es el marical, tiene un título de la realeza. Él se consideraba español. Ciudadano español. Ah, mira, y a propósito, Félix no está viendo en España en este momento. Sí, sí, así que Félix vendrá, su rey, creo que está aquí el rey de ellos allá, de España. Mándele cualquier regalito a Félix con el rey de España que está aquí. No, vamos a ver, que nos escriba ahí Félix, a ver quién quisiera que le mandáramos, ya que tiene a su majestad aquí en la República Dominicana. Entonces, Juan Francisco, eso que te dice, eran campesinos prácticamente, eran campesinos, pero tenían unos ideales que estaban ya bien sustentados, porque todo lo que conocemos de cómo logramos nosotros construir esta nación, de que hoy nos llamemos la República Dominicana, si no vamos... Eso ha costado mucha sangre. Claro, si no vamos a nuestro principal héroe, que es Juan Pablo Duarte, si no llegamos ahí, si no conocemos, si no indagamos realmente qué pasó con ese gran hombre de patria, desde su pensamiento, pero un pensamiento también que lo ponía en práctica, en su accionar, en un estilo de vida, y de hecho cuando Duarte llegó, que se puso al servicio, él está fuera del país, y él sabe lo que se está dando, y ese señor todavía con esa edad, porque ya no era un niño comparado con todos los héroes de la restauración, no era un niño, ya Duarte ya casi era un abuelo delante de ellos, se puso al servicio para volver. Pero estaba enfermo también. Estaba bien enfermo, pero para que te vea. Pero hágale un comentario completo, dígale que los restauradores le sacaron la alfombra de los pies a Juan Pablo Duarte. Hasta lo mandaron fuera, hasta lo mandaron para salir de él. Entonces, no podemos hablar. Por celo, a lo mejor ellos pensaron que una figura con tanto mérito como Juan Pablo Duarte le iba a hacer sombra a algunos de los restauradores. Sí. Y la decisión que tomaron fue sacarlo del país. Juan Pablo Duarte se dio cuenta que lo estaban utilizando. Y luego, después de la restauración, vamos a ver muchos acontecimientos donde el país dura un periodo donde quítate tú para ponerme yo. Y ese tiempo que nos mantuvimos ahí, todavía eso está hasta la llegada de la invasión de los americanos en el 16. Y ya luego en el 24 es que se empieza más o menos a tener un periodo de gobierno, porque hay muchas personas que duraron ahí. Aquí hubo gobierno de 2 y 3 meses. Sí, pero hay personas que estábamos igual que Haití nosotros. Sí, que duraron varios periodos gobernando, pero era una dictadura. Sí. Porque hablar de Báez se mantuvo con dictadura en la mayoría de los gobernantes. Creo que de los restauradores, si hablamos ya más adelante del periodo donde estuvo gobernando Luperón o Meriño, eran de los periodos donde realmente se tenía una visión que empalmaba con esos ideales del patricio Juan Pablo Duarte, de lo que se quería hacer con la nación. Y el mismo Ulises Espaillá, que fue un gobierno también corto de 7 meses, y lo derrocó, tuvo que entregar, al igual que Juan Bosch, porque también esa lucha de poder que se tenía en el país no nos permitía a nosotros como sociedad poder tener un avance, un crecimiento, de ir fortaleciendo las bases para tener una nación como Duarte la soñó. Y ya vemos todo la consecuencia de tener estos tipos de gobiernos, y fruto de ello que también fue parte de los héroes de la restauración, porque fue un aventajado de Gregorio Luperón. Estamos hablando de Ulises Heró Lili, que luego se convierte en un dictador. Entonces, por eso es que hay que mirar la historia, conocer nuestra historia, Juan Francisco, para ver de dónde venimos, por qué estamos como estamos,
y si queremos quedarnos como estamos o cambiar esto para volver a restaurar los ideales de Juan Pablo Duarte que se sembraron aquí en el país al comienzo de nuestra independencia. Entonces, del 1844 hacia acá, hay mucha tela para cortar. Y yo creo que aquí lo que hemos tenido nosotros en esta historia reciente, son gobiernos que al final hemos visto que se han parecido a otros gobiernos del pasado. Yo firmo todo lo que usted ha dicho, pero quiero resaltar algo. Usted hizo una mención de la novela El Montero. Quiero recomendársela a los jóvenes. Hay jóvenes que no les gusta mucho leer, pero esa novela tiene una ventaja. No es que no les gustan, hay jóvenes que no leen. Porque si hay gente que no les gusta esa comida, pero se la come. Yo no me gusta leer, pero por obligación leo. Pero ni siquiera por eso, Juan Francisco, es que no leen. Hay jóvenes que no saben lo que es un libro en sus Pero de manos. los pocos que están leyendo, están muy habituados a la lectura virtual. Sí, eso sí. Entonces quiero decirle que Tal vez usted piensa que la lectura es posible que lo que esté mirando el video. Bueno, Podemos por ahí, por video, también buscar estas historias en los videos que están ahí. lo que quiero decirle es que es una obra muy pequeña, es pequeña, se lee rápido, pero no por pequeña. Es un viaje a Pedernales. Deja de ser buena, instructiva. Lo va a poner en contexto Sí. con el pasado histórico de la República Dominicana. Además, ya se puede decir que es una novela clásica de la República Dominicana, así mismo. y que su autor, hay quienes dicen que se puede considerar como el padre de la sociología dominicana. Usted se imagina, de la única forma que nosotros podemos relacionarnos y estar parejos con los grandes de todo el mundo es con la literatura. Usted poder en su casa estar leyendo un premio Nobel. Una lectura es como una conversación, Jacinto, entre el autor del libro y el que está leyendo. Entonces usted puede buscar esa novela, buscar referencias acerca de Pedro Francisco Bono. Sí, Pedro Francisco Y ahí Bono. usted actualizarse, porque es uno de los hombres grandes del siglo XIX, ¿verdad? Sí, siglo XIX. Entonces, les recomendamos, y gracias que Jacinto tocó el tema, porque dentro de este momento que estamos conmemorando hoy, hay que tratar de ser lo más abarcador posible. Y él fue uno de los hombres que estuvo al lado de los restauradores. Sí, y luego ver este día que celebramos y que me gustó. Perdón, Jacinto, ahí en la cabeza del puente Juan Bosch hay un instituto que lleva el nombre de él. Pedro Francisco Bono, de los padres jesuitas, la Compañía de Jesús. Ahí estudié yo la filosofía. Eso viene siendo como una universidad. Ya ahora mismo tiene rango de universidad. Imagínese Hace usted. ya 3 años. Al principio se tenía un acuerdo con la Universidad INTEC. Y todo el que estudiaba ahí salía con el título. Si Son terminaba, sacerdotes que dirigen ahí esa... están la gente del Papa Francisco, los jesuitas. Okay. Ahí me dio clase a mí Jorge Cela, que nos dio varias veces a leer. Era cubano. El Montero de Pedro Francisco Bono. Y yo creo, Juan Francisco, que eso hay que recordar. Caramba, hay gente conectada en el chat que yo lo mencioné en el programa. Ojalá que se integren. Y él habló, Juan Francisco, mire, dice, para que no... dice: mis saludos, es Día de la Patria, de reflexión, se nos va la gloria alcanzada. Dice el doctor Alfonso Torres Ulloa. Que entre al programa, que en los conocimientos no se le puede negar a la gente. Vamos a la pausa, así ya él se prepara para entrar con nosotros. Debe estar preparado. Así es que, Natanael, una pausa y le mandamos el link a Alfonso Torres Ulloa.